Nos dijeron que había una mina abandonada aquí y entramos a ver. Dios santo, por favor, Señor Dios. No levanten la cara, muchachos. No. Porque van mochilas aquí arriba, mochilas. No volteen, por favor. Hace tiempo un profesor nos dijo, donde hay conflicto, hay periodismo. Por eso hace un par de años fuimos a Sonora, el principal estado minero del país. Recuerdo que pensé, las mineras siempre traen problemas. Llegamos a Hermosillo, visitamos un pueblo secuestrado políticamente por una familia desde los años 70 y acosado por una minera. Subimos por los pueblos del río, hablamos con un líder de gambusinos, es decir, mineros artesanales que se peleaban con otro grupo las tierras de paso a las montañas. Escuchamos las voces de afectados por el derrame tóxico en el río Sonora. Entramos a la sede del sindicato minero y a la mina Buenavista del Cobre para recoger su rivalidad. Solo nos faltaba la historia de un ejido llamado El Bajío. Sus pobladores denunciaban haber sido saqueados por una minera y estar siendo atacados por un tío de la gobernadora. El lunes 12 de marzo de 2018, entramos a sus tierras. Estando ahí, fuimos encañonados por un grupo de hombres armados. Después de eso, suspendimos el proyecto. Pero una columna publicada en un diario de circulación nacional en julio de 2020 nos devolvió al caso. Esta es la historia. La votación ejidal está ubicada en Puerto Peñasco, una parte, y otra parte un poquito menor en el municipio de Caborca.
municipios. Mi ejido en particular, tenemos la desgracia de haber sido invadidos por la minera Penmont, que pertenece a Peñoles, y hay 2 minas enclavadas en el ejido nuestro. Entonces ahí, además de todo lo que ves, pues vas a ver tajos, vas a ver un montón de destrucción, contaminación. Es lo único que vas a ver en el ejido nuestro. O sea que, ¿tú sabías en el 94 que el ejido abajo en el subsuelo tenían oro? No. Nadie del ejido lo sabía. ¿Crees que los de la mina lo sabían? Obviamente sí. El ejido aquí está construido por gente de, por ejemplo, de Baja California, de Ensenada, de Mexicali, de aquí de Sonora, de Oaxaca, de Guadalajara. Entonces sí, estamos de diferentes partes, de Sinaloa también. Cuando nos entregan la tierra, nos dijeron que nos entregaban la tierra a puros campesinos, que ingenieros no les toca la tierra ni licenciados, porque ellos ya tienen una profesión. Entonces nos preguntaron que si nosotros no teníamos una profesión, pues entonces pues nos tocaba la tierra por ser campesinos. Los puros campesinos. Entonces así nos entregaron las tierras. No le entregaban la tierra a un coronel, a un general, porque ellos ya tienen una profesión. Entonces pues puro campesino nos entregaron la tierra. Digo, se ve como muy chiquito esto, pero realmente es muy grande. Pero es impresionante ver como estas 3, ¿no? O sea, Ajá. apenas se ven como 3 capitas. Exacto. O sea, Cuando está- después en las otras fotos ya es. Normalmente cuando hablamos de minería podemos decir que la minería es destructiva y que destruye absolutamente todo. Bueno, eso es si lo ves de una manera tajante, ¿no? Hace cientos de años, pues sí, la minería era mucho más contaminante, ¿ok? Y mucho más destructiva que lo que puede ser hoy en día. La industria minera en México, número uno, no es homogénea como pareciera. Cuando pensamos de industria minera en México, pensamos en canadienses. Grandes empresas canadienses instalándose con muchísima tecnología, con muchísimo dinero. Y eso no es así. Yo sí vi una industria minera mucho más diversa, ¿no? Hay minería artesanal, hay pequeña minería, hay minería clandestina, ¿no? O sea, hay y mineras grandes, ¿no? Pues como una industria criminal, ¿no? No hay otra forma de describirla. Básicamente, a partir de la firma de los tratados comerciales Centroamérica del Norte, pues en México se convierte en una especie como de colonia. En una sola palabra, saqueadora, tal cual. ¿Y en una oración? En una oración, la actividad del modelo extractivo más agresiva que tenemos y la que genera más daños a la vida. Por esos años, finales de los 90, la mina acude con sus representantes a una asamblea ejidal y les pide permiso para explorar, hacer labores de exploración, y les ofrece 16,000 pesos a cada ejidatario. Si una vez encontrado material o un mineral que fuera redituable para ellos, iban a regresar y iban a tratar de hacer convenios de ocupación o de otro tipo para explotar. Ese fue el primer contacto que hubo de la minera con el ejido, y a partir de ahí pues ya no se supo de ella hasta desde los últimos de los finales de los 90 hasta el año 2006 otra vez.
ya tenían exploración, tenían todo, entonces con engaño fueron a decirnos que ellos no sabían si tenía o no tenía, que le dieran un permiso para entrar, así dijeron, pero ellos ya de antemano ya sabían, ya tenían todo el conocimiento. ¿Le dieron permisos para entrar? Pidieron permiso, sí, para entrar, pero... Para explorar nomás. Para explorar nada más. No nos dijeron que iban a explotar. Y ya posteriormente, ya cuando nos dimos cuenta, estaban explotando las tierras. No, aquí con nosotros cuando entraron se comprometieron de hacernos viviendas a cada ejidatario, canchas de basquetbol, iglesias, escuelas principalmente, y no, nunca hicieron nada. Nunca hicieron nada. Puro nos trajeron, bueno, entraron con engaño. Pero igual todos nos preguntamos lo mismo, ¿no? En teoría los proyectos llegan para traer desarrollo y para traer beneficios a las comunidades. Hay comunidades donde sí ves ese beneficio y hay otras en donde no lo ves. ¿Cómo manejarlo y de qué manera es que las personas podrían llegar a buenos acuerdos? Acuerdos que les convengan a todos. Al dueño de la minera, al gobierno y a las personas que son dueñas de esos terrenos. El Estado debería ser un regulador de la minería. Debería de estar observando que la minería que se está ejecutando, que se está planeando en el país, se esté llevando a cabo dentro de lineamientos que cumplan con cuestiones sociales, laborales, ambientales. Sin embargo, esa no es la realidad. Tenemos un entramado y una estructura gubernamental diseñada para la promoción de la minería, para que exista, para que haya, para que lleguen inversiones, más no para su regulación y para la observancia de las leyes que tienen que cumplir. La herradura está más o menos en este punto de aquí. La mina. Sí, si te fijas, es todo hacia acá, pero si te fijabas, el crecimiento estaba hacia acá, hacia esta parcela en el Bajío. Que era donde ya empezaban a entrar. Bueno, donde estuvieron explotando. Entraron bastantes, son casi 400 hectáreas las que destruyeron ahí con... ¿El Tajo de Dipolos dónde está? Ese está por acá, en esta área de acá. Lo que no es adecuado es que llegue una compañía de esa envergadura a llegar a 4, 5, 6 ejidos o 6 comunidades, apropiarse de toda la tierra y saquearla sin que haya un beneficio para el dueño de la tierra, ni siquiera. O sea, no estamos hablando de que cumplan con las regulaciones ambientales ni de ningún tipo. Aparte de que no cumplen con nada, se roban la tierra, despojan al campesino y no le dan un solo beneficio, ni siquiera le dan trabajo. Si es lo único que tienes y te lo están destruyendo, te lo están contaminando, tienen más de 20 años que no lo pueden usar como lo usaban antes de que llegara la minera. La vida antes de que llegara la minera para el campesino del ejido nuestro pues era mucho mejor. Podían criar animales, o sea, de alguna manera tenían una forma digna de vivir, y cosa que desapareció cuando llega la minera. Todos tuvieron que emigrar, se fueron a ciudades vecinas como San Luis, Mexicali, Puerto Peñasco, y en el ejido prácticamente quedaron muy poquitas familias. Minera Penmont, propiedad del grupo Fresnillo, a su vez filial de Industrias Peñoles, comenzó a operar la mina La Herradura en Caborca, Sonora, en 1997. Si bien La Herradura se estableció en tierras cercanas al Bajío, los ejidatarios recuerdan que el primer contacto con la empresa vino en 1996, cuando ésta solicitó permiso para buscar oro en su propiedad. Durante la primera década de los años 2000, la empresa extendió las operaciones de su mina La Herradura a las tierras del Bajío, y en diciembre de 2009 completaron la construcción del proyecto Soledad Dipolos, también en el territorio del ejido.
vez que entra una mina, no la puedes sacar. No hay forma. Vas a matizar, ¿no? Vas a matar, que te compren medicina, ¿no? Que te pongan un doctor, que te pinten la escuela. O sea, ya nada más estás en el maquillaje, pero no hay forma de que la saques. Una concesión es el otorgamiento de parte del gobierno de algo que es propiedad de la nación a un particular para su beneficio, para explotarlo o explorarlo, que en el caso mexicano están conjuntos esos dos derechos, te los otorga por el mismo documento, el mismo proceso. En muchos países hay un trámite de exploración y un trámite para la explotación, porque la minería es prioridad, o sea, es una actividad prioritaria. ¿Eso qué quiere decir? Que es una actividad que está por encima de cualquier otra actividad en ese territorio. O sea, que si hay ejidos, que si hay producción de ganado, que si hay comunidades, en algunas ocasiones, la minería tiene prioridad sobre esas otras actividades. Y con la firma del Tratado de Libre Comercio también, o antes de llegar a ella, se modifica la Constitución para que el ejido pueda ya ofrecerse en venta, es decir, tierras ejidales, ¿sí? Lo que en su momento se presumió como un acto de justicia para los ejidatarios, ¿sí? Que tenían esta especie de concesión de la tierra, pues en realidad entrañaba propósitos de privatización. Cuando hay esta reforma al 27 constitucional, ahora sí ya puedes asociarte, ya puedes vender, ya puedes adquirir el dominio pleno de tu tierra, o sea, ya se puede hacer muchas otras cosas con la tierra y entonces pues no estamos preparados y cada vez hay más inversión en estos terrenos y cada vez hay más ejidatarios que venden y entonces ¿qué va pasando? O sea, vendo mi tierra y ahora ¿qué me dedico yo? ¿Verdad? Me asocio y ¿quién cuida de mis derechos como ejidatario? ¿Verdad? En 2006 empiezan a hacer negociaciones y le compran 4 parcelas al ejido. ¿Esas son parcelas a título individual? Algunas fueron a título individual y otras eran parcelas colectivas. Entonces el ejidatario ya a partir de esas fechas jamás volvió a tener acceso a su tierra. Ni a dinero, ni a una renta, ni a nada. Esa fue una cantidad única que les entregaron y a partir de ahí no vuelven a entregar nada. 2006, 2007, 2008, llega 2009 y algo sucede, ¿no? Sí, un grupo de ejidatarios presenta una demanda contra la minera solicitando el desalojo de las tierras. ¿Los querían desalojar porque no estaban recibiendo las rentas prometidas o por qué los querían desalojar? Pues sí, esa es la razón. Hablamos con ellos a la buena y dijeron que le dijimos nosotros pues que era injusto de que estuvieran trabajando sacando oro y que no nos dieran nada, entonces le dijimos que le dieran algo a los demás compañeros, a todos los compañeros que ejidatarios como dueños de las tierras para recuperar los tiempos que no nos habían dado nada y no quisieron. Dijeron que los licenciados de la mina dijeron que ellos no podían hacer nada, que ellos sí querían, pero que el dueño de la mina no quería partir un peso ni por la mitad para los ejidatarios, que nunca nos iban a dar nada. Entonces nosotros les dijimos que nos íbamos a ir a juicio, que iban a meter pleito y nos iban a ir a juicio. Entonces dijeron que pues quisieran lo que quisieran o que ellos no se iban a salir y luego que no iban a poder hacerle nada porque tenían muchos millones de dólares, así nos dijeron. Me llama la atención la actitud de la mina. ¿Por qué la negativa a llegar a un acuerdo con los dueños de las tierras? La empresa, es decir, Fresnillo, es el mayor productor de plata del mundo y el mayor productor de oro en México. Desde el año 2008 cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Según sus propios reportes, el proyecto Soledad y Polos explotó las tierras del Bajío durante 4 años, extrayendo 236,000 onzas de oro y obteniendo una utilidad bruta de $420 millones.
¿Por qué una empresa multimillonaria se niega tajantemente a pagar a los ejidatarios? En términos estrictos no podríamos hablar de un despojo. Estamos hablando en todo caso de un aprovechamiento que hace la clase que tiene recursos económicos de las necesidades de quien no los tiene. Y entonces le ofrece el comprarle su parcela, el comprarle su derecho agrario a un precio irrisorio. ¿Cómo le llamarías tú? Pues precisamente eso, el tratar de una especie de lesión legal, de aprovecharse del estado de necesidad, de la extrema miseria, de todo esos tipos de problemas económicos que viven en el campo y que ameritan solucionarse en forma inmediata, y de eso se aprovecha la persona que tiene la capacidad de invertir dinero. Bueno, si no es despojo, la línea es muy delgada. Pues es delgada, pero desafortunadamente tiene una justificación legal. No podríamos decir que el que compró despojó. Hay un problema a veces con la ley. Hay cosas que son legales, pero que parecen poco justas. Es que lo justo y lo legal no necesariamente van amarrados. La minera manipulaba a los campesinos del Bajío. Tenía algunos miembros a los que les prometía beneficios y con quienes pactaba. En 2009, un grupo de 5 ejidatarios inició un juicio contra la minera. Exigían que se les consultara e incluyera en la participación de la explotación. Con el proceso irregular que había seguido la empresa, el juicio resultó favorable para los campesinos. Dictada por el entonces magistrado Manuel Loya Valverde, la sentencia condenaba a la minera a desocupar y entregar las tierras. Pero Fresnillo no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces puso al resto de los ejidatarios contra una sentencia que les beneficiaba. Aquí, la llegada de Jesús Tomás, el actual presidente ejidal, es crucial. Siendo un ejidatario que se había mantenido distante, se enteró de un viaje a Hermosillo que financiaba la empresa. Llevaban a los ejidatarios a una audiencia. Era el 2013, y fue él quien entendió el juego de manipulación del que estaban siendo sujetos. El ejido estaba trabajando, o los ejidatarios, por decirlo así, de manera conjunta con la mina. De tal manera que era la mina quien financiaba sus gastos, era la mina quien les pagaba sus viáticos. En 2 ocasiones me trajo todo el ejido a unas audiencias con camiones rentados. Bueno, de pronto se presentan conmigo un grupo de campesinos y piden audiencia con el magistrado. Ya los atiendo yo y me dicen: oiga, hemos leído la sentencia y la hemos comprendido, no está la sentencia afectando los intereses de nosotros, por lo tanto nosotros queremos que se ejecute. Bueno, pues si ustedes están interesados en la ejecución, pues ustedes deben de ser los primeros en evitar que haya obstáculos, y los obstáculos están siendo los juicios de amparo indirecto. A partir de ese momento, sí, efectivamente dejaron de promover los juicios de amparo indirecto y se da el distanciamiento entre la mina. Entonces ya la mina tuvo el mismo problema, pero ya en 2 vertientes, se magnimizó para la mina. Porque ya no nomás estaba litigando contra los 8 ejidatarios que tenían derecho en el uso común, sino ahora lo que le hacía fuerte a la mina se le revirtió a un problema, y ahora ya estaba peleando también con el grupo ejidal. El 2011 obtienen una sentencia ya definitiva, el noviembre del 2011, que ordena a la mina el desalojo inmediato. Eso es lo que obtienen con la demanda. ¿Y logran desalojarla? Hasta el 13 de julio de 2013. O sea, no era tan fácil. No era tan fácil, no lo es, y cualquier ejido de los cientos que hay en México con problemas similares, pues te contarán que no es nada fácil desalojar a una minera. Nos han dicho que cuando una minera entra a un territorio, ya no la puede sacar. Hasta lo que yo tengo de conocimiento en todo México, sí. Yo no he conocido sí he sabido que ha habido sentencias a favor de ejidos, pero jamás de un desalojo como tal.
quisiéramos quitar a la minería y que no queremos que haya minería, hombre, no tendríamos una casa, no tendría yo agua potable en mi casa, porque viene en una tubería que está hecha de minerales, no tendría esta silla donde estoy sentada, en la mañana me lavo los dientes, pues mi pasta de dientes tiene minerales. Entonces, no se trata de desaparecer, no tendría joyas, etcétera, ¿no? No se trata de desaparecer la minería, ¿no? O decir, no quiero que exista la minería, ¿no? Que cuando hablamos de minería y cuando se discute, se pone una balanza si minería sí o no, se piensa siempre en los beneficios económicos o la derrama económica que va a generar la minera, contra lo que va a destruir o lo que va a tener que explotar en términos naturales, ambientales y sociales. Como si pudiera pagarlo con ese recurso. Como si tú le pudieras aventar $2 millones a un hoyo y restableces una selva. No se puede. Yo cité a una conciliación a las partes. En una audiencia, en un acta de audiencia de un expediente está sentado, donde la mina expresamente dijo, magistrado, a nosotros no nos interesa la conciliación. Entonces ahí quedó asentado. ¿Los ejidatarios sí estaban dispuestos a conciliar? Los ejidatarios siempre abonaron a la posibilidad de una conciliación y me llamó mucho la atención porque en una audiencia los ejidatarios no pidieron dinero. No sé si fuera del terreno del tribunal, allá en sus acercamientos pedían dinero entre ellos. Lo que ocurrió en mi presencia es que los ejidatarios, y precisamente este muchacho que los lideraba, Tomás, le dijo, mira, quiero que me apoyes con algo que no te va a costar. Lo único que te va a costar es que me hagas unas aulas para la escuela del ejido y un salón ejidal para hacer las asambleas y que me ayudes con un proceso de electrificación o de pavimentación, no me acuerdo muy bien. Y de lo demás no te cuesta, porque si tú estás contratando proveedores que te lleven algún servicio, por ejemplo, que te acarreen agua, que te mantengan limpios los caminos, seguridad para la empresa, pues contrátame a la persona, a los ejidatarios, que los ejidatarios tengan trabajo. De ahí mismo les paga lo que estás pagando a otro proveedor, pues nomás lo trasladas para acá y no te va a costar. A mí me pareció muy viable. Sin embargo, nunca fue aceptado. Entonces sí vi yo que ahí había esa posibilidad, y además era muy conveniente que las dos partes conciliaran. Sin embargo, a mí pues siempre me lo dejó claro la mina, que a ella no le interesaba la conciliación. Tan es así que quedó asentado en los expedientes. Los ejidatarios del Bajío habían logrado lo impensable. Pudieron sacar a una empresa que no solo los engañó, destruyó sus tierras y se llevó cientos de miles de onzas de oro, sino que además parecía despreciarlos. Una vez en este punto, se había terminado la posibilidad de llegar a una conciliación. Motivados por el desalojo, decidieron presentar 67 juicios, uno por ejidatario. Exigían que se les remediara el daño. Sí, la mina no acreditó tener concesión para explotar esos lotes mineros. Luego entonces, no te puedo permitir que hagas lícito algo que estás obteniendo en forma ilícita. ¿Cómo es posible que yo como magistrado diga, efectivamente, quédate con el oro porque tú lo extraíste? Sí, pero lo extraíste de una manera ilícita. En los juicios, la minera es condenada a la devolución del oro o de cualquier mineral que haya obtenido, al pago de las rentas a los ejidatarios, a la restitución de las tierras, que eso significa volverlas al estado en el que estaban antes de que ellos entraran, y también a la remediación ambiental, al resarcimiento del medio ambiente. Todo eso lo presentan hacia finales de 2013 y lo ganan ¿cuándo? Nosotros lo presentamos en diciembre del 2013 y tenemos sentencia a favor en mayo del 2014. Y en noviembre del 2014, en 11 meses, tenemos las sentencias ya firmes
ya como cosa juzgada, listas para ejecutarse. Y hay una tesis de la Suprema Corte, que ahí está en las sentencias, donde dice que el oro que se encuentra, el mineral que se encuentra en el subsuelo, pertenece a la nación en tanto se encuentra en su estado natural. Pero que una vez que es extraído ya no pertenece a la nación, ya le pertenece a quien lo extrajo. Bajo ese criterio, dije, bueno, entonces es la mina la que en este momento estaría como dueña. Y si los efectos de la nulidad son que las cosas regresen al estado que guardaban, pues lógico que tú, mina, tienes que regresar lo que obtuviste con motivo de los actos que estoy anulando. Entonces ahí fue cuando yo pienso en que tiene que regresar el oro. Pero no a la tierra. Se dicen las dos cosas, a la tierra o al esto, pero para tener la certeza se lo pongo a criterio de lo que decida el ejido. Si el ejido dice, entrégamelo a mí, se lo debes de entregar porque realmente pues es yo lo dejé como dueño del ejido del oro. De entrada, al licenciado Manuel Loya, que fue el que tuvo el valor civil y no le tembló la pluma para firmar las 67 sentencias en contra de la mina, y que lo hizo a sabiendas de que su riesgo era que lo corrieran, ciertamente lo corrieron. En México, los magistrados agrarios son nombrados por el presidente de la República y ratificados en su puesto por la Cámara de Senadores. El 4 de diciembre de 2014, el magistrado Manuel Loya Valverde no fue ratificado por el Senado. La decisión parecía un castigo por las sentencias que dictó. Así, le cortaron una carrera judicial de más de 20 años. Balleres, el dueño de la mina, el principal accionista de la mina, estaba dando instrucciones que a mí no se me ratificara, lo cual me dejó claro pues que había sí una influencia tremenda del aspecto económico. Directa. Sí, entonces yo legitimo la mina en su lucha porque no se le haga daño, pero al Senado no lo legitimo, a los senadores en ese momento, sí, para que se portaran de esa manera. Entonces me parece muy feo que el poder político, que es el que debe llevar las riendas del país, sucumba, como sucumbió en esta ocasión, al poder económico. Eso me parece totalmente grave, porque entonces cada vez que el poder económico quiera, ¿sí?, pues va a hacer y deshacer las instituciones. Y entonces, ¿cuál es el sistema de gobierno que vamos a tener? El Senado entregó la medalla Belisario Domínguez al empresario Alberto Balleres. Se trata del máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano a hombres y mujeres que se distingan por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de la patria o de la humanidad. En 2013, cada día trabajó por México. Juraron que el reconocimiento a Balleres se ha promovido con éxito a través del emprendedurismo, la empresa y la filantropía. La violencia, decía Marx, es una potencia económica, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque abre y crea mercados también, ¿no? Crea, ahí está la palabra, crea, o abre nuevos espacios que no habían estado abiertos. Tú me dices dónde hay un recurso natural explotable y ahí vas a tener un cártel de la droga, ¿no? Secuestran al presidente, el que en ese tiempo era el presidente del comisariado ejidal. Septiembre de 2017. Sí, el 3 de septiembre de 2017 lo secuestran y lo mantienen retenido, lo que ahora sabemos, creo que como 2 semanas.
pues lo amenazan de muerte. Si él regresa al ejido, pues lo amenazan de muerte. Entonces lo que él hace es irse a Estados Unidos. O por lo menos es lo que es donde nos contó que estuvo. Total que él sí aparece, pero sí fue levantado 2 semanas. Ustedes hacen la denuncia, ¿no? Sí, En medios de nosotros pues, comunicación. no sabemos nada qué sucede y hacemos la denuncia penal y también ante los medios. Luego en noviembre de 2017 también son levantados 12 compañeros. 12. Sí. ¿En el ejido también? En el ejido también, sí. Iban mujeres y hombres. En esa ocasión nada más los retienen durante la noche. Al amanecer los liberan pues, como unos 30 kilómetros del lugar donde fueron levantados. Igual los amenazan que en caso de regresar, pues que los van a matar, que no los quieren volver a ver ahí. ¿Quiénes son estas personas que, digamos, levantan o desaparecen primero al presidente y luego a este grupo de 12 ejidatarios? Pues es gente que se dijeron gentes de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora. Nos acusaron de despojo agravado, que supuestamente nosotros le habían invadido al tío de la gobernadora, que era su tierra aquí, nosotros le habíamos invadido. Usaron pues el documento falso, pues, o la gente del Ministerio Público se vendió con el tío de la gobernadora, porque automáticamente pues ellos no tienen ni un centímetro de tierra tienen aquí. Ni el Rafael Pavlovich, ni la gobernadora, ni nadie. Entonces pues nos trajeron 32 patrullas para llevarnos presos a 6 ejidatarios que estaban resguardando las tierras por orden del tribunal y la orden de la Asamblea Ejidal. Entonces pues nos tuvieron presos, pero pues no se comprobó que eran dueños, entonces nos salimos a suelto. Muchas arbitrariedades, como que les han inventado delito, han sacado un promedio de 10 o 12 órdenes de aprehensión, inventándole a los ejidatarios, curiosamente a los ejidatarios exactamente, delitos como el de robo, como el de despojo, cuando los dueños son los disqueacusados. No nada más en la zona del Ejido del Bajío, en todo el municipio de Caborca, aquí por donde venimos pasando, todo esto está lleno de crimen organizado. O sea, todo Sonora está lleno de crimen organizado. Vas a la sierra es lo mismo, vas a la costa es lo mismo. Hay extorsiones a los pescadores, a los comerciantes, hay asesinatos en todo el estado. No es exclusivo el Bajío, pero además de eso, en todos los años que teníamos en la lucha, nunca hubo un problema con el crimen organizado. Hasta que entra el tío de la gobernadora, que entra el gobierno del estado a meterse en un asunto que no le compete, es cuando el crimen organizado llega de lleno al ejido. Nunca lo habíamos padecido. Luego en febrero de 2018 asesinan frente a 4 compañeros a otro ejidatario y a su esposa. ¿En qué contexto se da el asesinato o desaparición? Sí. Porque no están los cuerpos, ¿no? Sí, fue un asesinato y desaparición. Entra igual un comando armado, llega hasta donde tenían el campamento los compañeros, asesinan a Raúl. A su esposa no la ven asesinar porque ella corre, pero luego escuchan detonaciones, pero ni el cuerpo de Raúl, al que sí vieron muerto y caído, que luego ha subido a una camioneta, a él sí lo vieron muerto, pero el cuerpo se lo llevan los sicarios, o no sé cómo se les llame. Y a su esposa, a ella nunca se la encuentra, ni el cuerpo, ni viva. Hasta la fecha no sabemos si nos gustaría mucho que estuviera viva, pero en realidad pues no lo sabemos. Los compañeros consideran que está muerta porque cuando ella corre, ella se cae. Los demás sí logran correr y ella se cae, pero ya nunca la vuelven a ver, pues. Y minutos después de que se cae, escuchan 8 o 9 detonaciones también. Los propios ejidatarios
podrán tener una idea de quiénes son estos actores que los presionan, y muchas veces también van a decir exactamente lo mismo, ¿no? Que se trata de células del crimen, y puede que sea cierto, sí, pero lo que hay detrás de esas fuerzas criminales pues es lo que difícilmente se puede conocer. Es muy difícil encontrar una verdad, entonces hay una verdad como creada por el Estado, y hay periodistas que están diciendo, bueno, quizá no tenemos todos los elementos para decir con certeza quiénes exactamente son, pero podemos ver esos patrones, podemos ver estas formas ahí, pero sí es como remar en contra del mar, ¿no? Totalmente a contracorriente. El poder económico de estas empresas alcanza para pagar a un grupo de mercenarios que neutralicen la amenaza que le pueda suponer cualquier célula criminal. Entonces, si la pregunta concreta es si yo creo que haya grupos criminales que estén poniendo en predicamento las operaciones de una industria minera, mi respuesta es que no. Del 2018 entramos al Ejido El Bajío, y justo en este punto nos encontramos con unas personas armadas que nos sacaron del lugar. Muchachos, somos reporteros. No miramos. Disculpen, nos dijeron que había una mina abandonada aquí y entramos a ver. Justo teníamos esta idea de que si algo nos pasaba íbamos a decir que habíamos entrado a grabar una mina abandonada, que no teníamos nada que ver con la historia del Ejido El Bajío. Pero estaba haciendo un atardecer, ¿no? Justo estaba metiéndose el sol por allá y queríamos, grabar ese momento. Nos habíamos detenido un tiempo antes viendo unos berrendos y nos gritaron que viene una camioneta. Entonces corrí, traté de gritarte, te grité que vinieras, que te regresaras al carro. Tú no habías llegado y llegaron estas personas, se abrieron las 4 puertas de la camioneta, bajaron personas encapuchadas con armas largas y nos pusieron contra el carro, ¿no? Uno de ellos nos preguntó que si éramos todos o si nos faltaba alguien. Les dijimos que faltaba el fotógrafo. Fueron a buscarte, creo que te encontraron por alguna parte de aquí, de esta duna, y tú fuiste el último que llegó, ¿no? Y que abrió la cajuela y que empezaron a buscar credenciales. Nos dijeron aquella frase famosa para nosotros ahora, que estaban cuidando los intereses de Rafael Pavlovich, que no era una mina abandonada y que toda la información que les habíamos dado era falsa. Aquí había una caseta de vigilancia y justo la camioneta salió por allá. La vimos recorrer todo el camino y nos alcanzó en el punto en el que iniciamos a caminar. Aquí no es una mina abandonada. Está trabajando el señor Rafael Pavlovich, cuidando los intereses de él. Supongo que la información que me está dando es completamente toda falsa. La gente sube al carro, váyanse. En julio de 2020 se publicó una columna de un escritor y periodista en un periódico de circulación nacional. El texto vincula a los ejidatarios y a su presidente con actividades de grupos criminales. Pensé que el poder económico y político estaban tocando un punto de manipulación muy álgido. Y aquí teníamos un caso, uno donde podíamos observar el fenómeno. A ver, la violencia política de Estado se implementa, uno, para mantener el funcionamiento de las cosas o para transformarlas en función de ciertos intereses, ¿no? Y fundamentalmente esos intereses son económicos,
y políticos. Se ejerce acompañada de un discurso que la vuelve posible. Se enuncia. No solamente se enuncia, se construyen las condiciones para su propio ejercicio, ¿no? Por eso el discurso de la violencia o el discurso que acompaña a la violencia es muy importante para poder comprender el ejercicio de la violencia misma. Y cómo se transmiten estos discursos de la violencia y de tal manera que puedan funcionar como discursos legitimadores del ejercicio de la violencia. Sin duda alguna, el primer medio es la prensa. Los dueños de los medios de comunicación, de los periódicos, radio, televisión, prensa escrita, forma parte de ese México imaginario, ¿no? Ese pequeño grupo que lo único que quieren en este país es tener el control de la información. Ellos mismos formaron parte de la construcción de una narrativa y difícilmente la van a traicionar. Lo que puedo decirte es que sus análisis parten de información que les provee el propio sistema. Ninguno ha hecho trabajo en campo. Leo sus análisis, aunque no los comparta. Y así como ellos, pues también hay un montón de académicos y periodistas que se sostienen sobre la base narrativa dominante. Y hay quienes no estamos de acuerdo con eso. No sé, creo que da a entender como que el ejido está coludido con el crimen organizado o algo así. Creo que es lo que da a entender. No se le entiende muy bien, es un poquito medio difícil de entender lo que escribe. Quizás a propósito. Se me hizo como un caso muy clásico de utilizar el discurso de la guerra contra el narcotráfico para deslegitimizar, criminalizar una resistencia comunitaria y ligar siempre a las personas de la comunidad o a las personas que están resistiendo a una actividad criminal. Clarísimo. Y sin nombrar siempre los grandes capitales, las relaciones entre gobernantes y personas de poder y fuerzas estatales en todo esto, ¿no? Fecha, pues más de lo mismo, intimidaciones, amenazas. Después de eso, la mina entra de manera furtiva, creo que fue el 25 de noviembre de 2018, usando a la policía federal, allanan el ejido, rompen los cercos, se meten desde la herradura y a partir de ahí se apoderan otra vez nuevamente del ejido y empiezan a explotar otra vez la mina de Dipolos. Estuvieron ahí por 1 año y 5 meses, o sea, 17 meses, hasta finales de marzo del 2020, que es cuando el ejido vuelve otra vez a tomar posesión de las tierras. ¿Cómo logran volver a tomar posesión? La verdad fue por la fuerza, o sea, en un enfrentamiento con esta seguridad privada de la mina. Digamos que esta vez no esperaron a las fuerzas federales ni pues, ¿qué más puedes esperar? Estás viendo que te están saqueando tu tierra, que te la están destruyendo. Pues lo que la gente, lo que menos podía hacer era defender el único patrimonio del que dispone, no tienen otra cosa. Les quitas la tierra y pues les quitas todo. A mí en alguna ocasión me han dicho, es que usted resolvió en contra de la mina. Yo siempre he sostenido que yo no resolví en contra de la mina ni a favor de los ejidatarios. Eso es un absurdo manejar términos de esa manera. Yo resolví conforme a derecho. Que el derecho no lo tenga la mina, que el derecho lo tenga el ejido y los ejidatarios, eso no quiere decir que resolví a favor o en contra de alguien. Pienso que con esas sentencias, en el papel, los ejidatarios del Bajío son los más ricos del país, en el papel. ¿Sí? En sus condiciones económicas de vida, pues son
económicamente débiles como la mayoría de los ejidatarios en el país. ¿Por qué son en el papel los más ricos? Porque la sentencia condenó a que la mina regresara todo el oro que ha extraído de esas tierras a lo largo del tiempo que tiene ahí explotando los yacimientos. No sé cuántas toneladas haya sacado por año y a cuánto hacienda, pero si juntáramos todo ese oro que en todo el tiempo que ha sacado la mina y se lo entregáramos a los ejidatarios y al ejido para que dispongan en su beneficio, pues imaginemos cuánto sería la cantidad. En la sentencia se lee que la minera Penmont está obligada a restablecer las tierras del ejido, con sus cerros, montes, aguas, aire, flora y fauna que antes existían, libres de toda contaminación. Además debe regresar al lugar todo el oro y demás minerales que extrajo. El grupo minero de Alberto Balleres, el cuarto hombre más rico de México, tiene más de 6 años sin acatar la justicia. El Poder Ejecutivo está obligado a promover la aplicación de la ley agraria. El Tribunal Agrario número 28 es el órgano encargado de ejecutar las sentencias vigentes. Recuerdo la frase del profesor: donde hay conflicto, hay periodismo. Y pienso que frente a la mayoría de los conflictos profundos, relevantes, nuestro periodismo todavía se queda muy pequeño. Con poderes económicos, políticos y criminales en contra, hasta hoy, la historia del Bajío refleja la imposibilidad de la justicia en México. Pero también hoy, con una decisión del tribunal o con una acción del presidente, la historia puede y debe comenzar a cambiar.